Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Lina y Máxime nunca se habían prestado mucha atención antes de este proyecto escolar. Claro, se habían cruzado muchas veces en los pasillos, pero formaban parte de mundos paralelos, órbitas que nunca se tocaban. En primaria, las amistades nacen y desaparecen tan rápido como las risas en el patio, pero a veces hay momentos en que dos caminos, sin que nos demos cuenta, se rozan y se entrelazan inextricablemente. Estos lazos se forman en las sombras, sin que nos demos cuenta, como raíces invisibles que crecen lentamente bajo tierra, tejiéndose en la tierra, creciendo silenciosamente. La suya era una de esas historias. Lina vivía en un barrio vibrante, el alma colorida de una ciudad llena de vida e historias que contar. Las estrechas calles estaban bordeadas de casas de colores brillantes, a veces pintadas a mano, a menudo cubiertas de frescos que representaban escenas de la cultura popular, figuras mitológicas o paisajes inmersos en un sueño colectivo. Cada rincón parecía bañado de luz, cada callejón, un universo en sí mismo. Su madre, maestra en una escuela cercana, había cultivado en ella una profunda curiosidad por el mundo que la rodeaba, enseñándole desde pequeña la importancia del conocimiento, el respeto y la comprensión. La animó a hacer preguntas y buscar respuestas, a no conformarse nunca con la primera impresión. Desde pequeña, Lina tenía esa mirada brillante, la de una niña que percibía la vida como un patio de recreo infinito, un lienzo en blanco listo para llenarse de 1000 historias, cada nuevo día un nuevo capítulo de aventuras. Sociable y curiosa, siempre estaba rodeada de amigos, participando en todas las actividades escolares, contando anécdotas y dibujando sonrisas incluso en los rostros más retraídos. Su risa a menudo resonaba por los pasillos, mezclándose con los alegres sonidos del recreo. Al otro lado de la ciudad, en un tranquilo y apacible barrio residencial, Máxime creció en un entorno mucho más tranquilo y sosegado. Las calles estaban bordeadas de majestuosos árboles, las casas, espaciosas y distantes, cada una ocultando su vida tras altos setos bien podados. Su mundo era de tranquilidad, donde los sonidos siempre parecían amortiguados por la densidad del aire quieto. Era un niño introvertido, a menudo solitario, un pensador silencioso, inmerso en libros y sueños. A diferencia de Lina, Máxime prefería observar a los demás en lugar de interactuar con ellos, analizándolos como un científico que observa un experimento, buscando patrones en el comportamiento de las personas, pero sin atreverse jamás a interferir. Sus compañeros de clase no siempre lo comprendían. Demasiado extraño, demasiado diferente, demasiado reservado para ser comprendido en un mundo que toleraba poco a quienes optaban por no participar en el ruidoso baile de otros niños. Entonces se refugió en su mundo interior, el de la ciencia y las matemáticas, de las preguntas sin respuesta y de los sueños de descubrimiento. Allí se sentía como en casa, lejos de juicios y expectativas. Sus caminos se cruzaron una mañana al comienzo del curso escolar, en un aula de quinto de primaria llena de ruido y risas. Lina se sentó en su asiento habitual junto a la ventana, con la mirada perdida en las nubes sobre el edificio de la escuela, y los pensamientos dando vueltas en su cabeza como siempre. Máxime llegó tarde, sus pasos apresurados resonaban en el pasillo. Se sentó sin decir palabra al otro extremo del aula, en un silencio casi palpable. Los dos niños, aunque llevaban años en la misma escuela, solo se conocían de vista. Eran como dos estrellas en un cielo demasiado vasto para encontrarse, sus vidas paralelas, sin ningún punto de contacto. Lo que los uniría no era más que un simple proyecto en grupo, sin embargo, para Lina, era el comienzo de una aventura que cambiaría su vida para siempre. El profesor, un hombre serio y metódico, anunció la noticia: los alumnos se dividirían en parejas para trabajar en un proyecto de historia sobre civilizaciones antiguas. El aire estaba cargado de energía, la emoción se palpaba en la sala. Lina, con los ojos brillantes de entusiasmo, giró la cabeza para buscar a su futuro compañero, imaginando ya lo que podrían hacer. Fue entonces cuando se encontró con la mirada de Máxime, al otro lado de la sala. Parecía concentrado, con la mirada un poco perdida en una contemplación distante, como si el anuncio le interesara poco. Ella le sonrió con timidez, con una curiosidad incipiente en la mirada, pero también con algo de nerviosismo. Máxime no parecía en absoluto el tipo de chico que quisiera interactuar con ella, ni con nadie más, de hecho. Lina y Máxime, sois compañeros, dijo la voz autoritaria del profesor, interrumpiendo cualquier vacilación. Lina esperó un momento,
con un destello de sorpresa en el rostro. Máxime levantó la vista de su cuaderno, con expresión un poco desconcertada. No le gustaba mucho trabajar en grupo, y menos con alguien como Lina, una niña extrovertida, llena de energía y risas. Estuvo a punto de protestar, de susurrar algo, pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, la clase volvió a funcionar a su alrededor, risas, susurros y bullicio. Máxime, absorto en su propio mundo, se resignó en silencio a esta nueva obligación. Lina, por su parte, sintió una ligera oleada de nerviosismo. Estaba acostumbrada a trabajar en grupo, pero con Máxime era diferente. Parecía sacado de otro universo. Sus intercambios iniciales fueron incómodos, a menudo interrumpidos por silencios incómodos y torpes intentos de comunicación. Lina, con su entusiasmo desbordante, sugirió que empezaran creando una maqueta de la civilización egipcia, una idea que le pareció emocionante y dinámica. Máxime, en cambio, se sentía más cómodo con enfoques estructurados y metódicos. Prefería adentrarse primero en la investigación documental antes siquiera de pensar en tocar la plastilina. A primera vista, sus diferencias parecían un abismo insalvable, una era espontánea, la otra racional. Pero, reflexionando, fue precisamente esta divergencia la que los acercaría y fortalecería su colaboración. Sus reuniones se celebraban en la biblioteca de la escuela, un santuario de silencio donde cada palabra parecía resonar con más fuerza que en cualquier otro lugar. Lina, rodeada de montones de libros coloridos, hojeaba libros ilustrados, fascinada por las pirámides, las esfinges y los jeroglíficos. Se maravillaba ante la grandeza del antiguo Egipto, lista para crear una maqueta que creía rendiría homenaje a esta civilización mítica. Máxime, sentado al otro extremo de la mesa, estaba absorto en enciclopedias y libros de texto, anotando páginas enteras de datos y detalles históricos que planeaba incorporar al proyecto. Prefería que cada dato fuera preciso, cada elemento, cada detalle, perfectamente exacto. El contraste entre sus métodos no hizo más que acentuar la armonía de su trabajo en equipo. Lina aportó pasión, vivacidad e intuición, mientras que Máxime ofreció disciplina, rigor y reflexión. Fue una sutil armonía donde la energía de uno se combinó con la precisión del otro. Cada pequeño paso adelante en el proyecto parecía consolidar aún más su complicidad, como si, a lo largo de siglos y civilizaciones antiguas, hubieran descubierto un punto en común, un espacio donde sus diferencias se transformaron en fortalezas. Con el paso de los días, ocurrió algo inesperado. Máxime, normalmente reservado e introvertido, empezó a revelarse un poco más. Su sonrisa, al principio escasa y vacilante, se volvió más frecuente, más sincera. Había llegado a apreciar la forma en que Lina sabía alegrar el ambiente, mostrarle que aprender también podía ser una alegría, un juego de niños, donde los errores no eran faltas, sino oportunidades de aprender. Empezó a reírse a carcajadas con los chistes de Lina, y poco a poco, compartió historias que nunca le había contado a nadie, anécdotas sobre sus días en casa, su pasión secreta por los robots y los inventos, su sueño de algún día diseñar máquinas que pudieran cambiar el mundo. Lina, por su parte, se dejó dominar gradualmente por la mente metódica de Máxime. Aprendió a apreciar el orden, la estructura y la lógica de su razonamiento. Lejos de ser una limitación, se convirtió en un reto apasionante para ella, comprender por qué ciertos detalles, incluso los invisibles, eran tan importantes. Empezó a ver el mundo desde una nueva perspectiva, con una perspectiva un poco más serena y reflexiva, sin perder su espontaneidad. Pero como en cualquier historia humana, su relación no fue recibida con entusiasmo por todos. Empezaron a oírse susurros, discretos al principio, luego más insidiosos. Intercambiaban miradas, susurros a sus espaldas. Algunos estudiantes, influenciados por estereotipos, no entendían por qué estos dos, un chico blanco y una chica negra, se estaban haciendo amigos. ¿No era extraño, incluso inapropiado, verlos codearse con tanta facilidad? Al fin y al cabo, existían expectativas sociales sobre las amistades apropiadas, límites invisibles pero muy reales. Lina percibió rápidamente estas tensiones, sobre todo al encontrarse cara a cara con Claire, una de las chicas populares del grupo. Claire, con su sonrisa dulce y tono condescendiente, se acercó a Lina durante la pausa del almuerzo. ¿Por qué pasas tanto tiempo con Máxime? Eres tan diferente, ¿sabes?, preguntó, fingiendo curiosidad, pero con una insinuación que Lina captó enseguida. Lina sintió un escalofrío de duda, pero no dudó. No era de las que se dejaban llevar,
sobre todo por juicios superficiales. Fijó la mirada en Claire, enfrentándola sin el menor temor. Porque, a diferencia de ti, Máxime no juzga a la gente sin antes conocerla, respondió con voz tranquila pero firme. Las palabras, sencillas pero contundentes, surtieron el efecto deseado. Claire, sorprendida e inquieta, se apresuró a marcharse. Los demás estudiantes, que habían presenciado la escena, parecieron dispersarse, con la mirada entre ellos y sus propios pensamientos. El silencio se apoderó lentamente del patio, como una ligera brisa después de una tormenta. Máxime, por su parte, era completamente ajeno a estas tensiones. Absorto en su trabajo, seguía centrado en los detalles del proyecto, puliendo sus ideas, comprobando que todo estuviera en orden. Seguía sin entender por qué Lina a veces parecía un poco distante o preocupada. Pero lo que sí sabía era que estaba profundamente agradecido de tenerla a su lado. Ella le había demostrado que las relaciones humanas no eran solo cuestión de lógica o eficiencia, sino también de confianza, espontaneidad y de compartir. Ella le había enseñado a ver más allá de las apariencias y a apreciar la belleza de los momentos sencillos, las risas intercambiadas sin motivo, las conversaciones sin agenda, que, en definitiva, eran lo más importante. La incipiente amistad entre Lina y Máxime se convirtió así en mucho más que un simple proyecto escolar. Se convirtió en una forma de crecer juntos, superar sus diferencias y conocerse, más allá de los prejuicios y las expectativas impuestas por el mundo exterior. Al final del curso escolar, por fin llegó el día de la presentación de su proyecto final, y con él, una mezcla palpable de nervios y emoción. Los estudiantes se arremolinaban en el aula, con las manos temblorosas y el rostro enrojecido por la ansiedad de la recta final. Pero Lina y Máxime tenían una certeza silenciosa: su trabajo conjunto era mucho más que una simple calificación. Era el fruto de meses de colaboración, esfuerzos compartidos, pequeñas victorias y grandes retos superados. La química que existía entre ellos, nacida de sus diferencias, era innegable. Este proyecto, que había comenzado como un requisito escolar, se había convertido en el cimiento de su amistad. Lina, con su entusiasmo desbordante, aportó la imaginación necesaria para que el tema fuera vibrante y fascinante. Máxime, metódico y riguroso, sentó las bases de su trabajo investigando hechos históricos precisos y datos fiables. Juntos, crearon una presentación única, una maqueta egipcia a tamaño real, complementada con paneles explicativos detalladamente detallados y elementos visuales cautivadores. El contraste entre la creatividad espontánea de Lina y la precisión de Máxime se reflejó en cada aspecto del proyecto, haciéndolo inolvidable. El día de la presentación, se encontraban uno al lado del otro frente a sus compañeros, con las palmas ligeramente sudorosas, pero con la voz clara y segura. Lina explicó con pasión las características arquitectónicas de las pirámides, mientras que Máxime, con voz más tranquila, detalló los avances científicos que el antiguo Egipto había aportado a la humanidad. Su dúo cautivó al público. El profesor, con los ojos brillantes de admiración, escuchó atentamente, casi con reverencia. Al final de la presentación, se hizo el silencio en la sala, antes de que estallara una salva de aplausos. El profesor, visiblemente impresionado, les otorgó la máxima calificación de la clase y anunció con orgullo que su proyecto incluso sería presentado a la administración. Lina y Máxime intercambiaron una mirada cómplice, con una fugaz sonrisa dibujada en sus rostros. Su proyecto había sido un éxito, pero aún más, su amistad se había consolidado de maneras que jamás imaginaron a principios de año. No fue solo una victoria académica, sino una victoria intelectual, una demostración de que dos personas aparentemente distintas podían no solo coexistir, sino crear algo extraordinario juntas. Al salir de la escuela ese día, con el corazón aún apesadumbrado por la emoción, ocurrió un suceso inesperado que marcaría sus vidas para siempre. Al salir del edificio, se cruzaron con un padre, un hombre imponente de una zona adinerada de la ciudad, siempre impecable con su traje y gafas de sol. Los observó un momento, su mirada alternando entre Lina y Máxime, y luego esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Sabes», dijo con voz tranquila pero con un matiz de gravedad, «el mundo tiene mucho que aprender de la amistad que existe entre ustedes dos». Estas palabras, pronunciadas con una sencillez casi desconcertante, resonaron profundamente en ellos. Máxime y Lina intercambiaron una mirada de sorpresa. En ese preciso instante, les pareció que algo precioso se había cristalizado entre ellos. No era solo un cumplido. Era el reconocimiento de lo que habían construido,
una amistad sincera y auténtica, forjada con esfuerzo y apoyo mutuo, un modelo para quienes están dispuestos a ver más allá de las apariencias y las diferencias. No necesitaban que nadie les contara lo que habían logrado. No necesitaban validación externa. La mirada de sus padres, aunque sorprendente, confirmó lo que sentían en su interior: este vínculo era fuerte, indestructible, y nada ni nadie podría borrar jamás su belleza. Los años pasaron, como suele ocurrir, trayendo consigo miles de recuerdos y nuevas experiencias. Máxime y Lina siguieron caminos diferentes en la secundaria. Máxime, fiel a su pasión por la ciencia, se dedicó a la investigación y la innovación tecnológica, decidido a aportar soluciones a los desafíos contemporáneos. Lina, por su parte, cumplió su sueño de infancia de ser arquitecta, fascinada por la idea de crear espacios que rompieran barreras sociales y geográficas, que unieran en lugar de dividir. Pero a pesar de sus caminos separados, su amistad nunca terminó. Se mantuvieron en contacto, intercambiándose mensajes, compartiendo sus éxitos, sus dudas, sus sueños. Y un día, años después, sus vidas se cruzaron de nuevo en una conferencia internacional sobre urbanismo y ciencia. Sus carreras habían dado giros inesperados, pero siempre se habían entrelazado de maneras significativas. Lina, con sus revolucionarios proyectos de construcción, y Máxime, con sus descubrimientos científicos, se encontraron sentados a la misma mesa, reflexionando sobre cómo sus respectivos campos podrían unirse para cambiar el mundo. Sus apasionadas y profundas conversaciones ya no eran las de dos niños curiosos de un mundo antiguo, sino las de dos adultos decididos a construir un futuro mejor. Sin embargo, en el fondo, sabían que todo comenzó durante aquel proyecto escolar, cuando eran dos niños de quinto de primaria, unidos por su sed de conocimiento, su curiosidad y su amistad sin prejuicios. El mundo, a veces ciego a la verdadera belleza humana, había intentado separarlos con sus barreras invisibles, sus prejuicios y sus estereotipos. Pero Lina y Máxime se habían resistido. Habían encontrado un punto en común al aceptar y respetar las diferencias, y eso fue lo que los hizo indestructibles. Al mirarse a los ojos, sus sonrisas se cruzaron, llenas de profunda comprensión. No solo habían creado un proyecto escolar juntos. Habían forjado una amistad que perduraría en el tiempo, un vínculo inquebrantable, como una base sólida de respeto, confianza y amor incondicional. Y en ese momento, supieron que esta amistad sería uno de los mayores tesoros de sus vidas.